Continuamos con la explicación y ahora vamos a hablar de los jóvenes nobles que iban al Calmecac. Los hijos de las familias acomodadas de los guerreros, no de los guerreros, de los sacerdotes y de los gobernantes, pues iban a otra escuela que no era el Tepochcali, que era el Calmecac, que era para prepararse para ser igual, que pertenecer a esta élite que era pues los más acomodados, la nobleza, entre los aztecas, por ejemplo. Entonces, ¿para qué? Para que sigan siendo gobernantes y sean sacerdotes. Entonces, allá iban los jóvenes, pues, de dinero, ¿no? Me voy a mover por acá para que yo no le tape la cara al sacerdote que aparece aquí. Y nos dice que aquí, al igual que en el Tepochcali, estaba fuertemente marcada por la religión y aquí mucho más porque se iban a dedicar al sacerdocio. Entonces, por supuesto, los docentes, los maestros, eran también sacerdotes que enseñaban pues todas las cuestiones de los rituales, de lo que había que hacer como parte de esta importante encomienda que era una de las más altas. Ese sacerdote y gobernante era de lo más que podías aspirar en esta sociedad prehispánica y así como los veteranos guerreros que obviamente sobrevivían eran en los Tepozcali, eran como de lo más venerado. Ok, entonces me voy a mover por acá. Aquí, bueno, aquí ven ustedes unas imágenes como de los autosacrificios, a lo mejor un poco dramático, pero bueno, era parte de lo que, una representación de cómo lo hacían, este, porque también tenían que cumplir con ciertas tareas, al igual que los del Tepozcali, para poder cumplir con esta formación, con ese entrenamiento, y pues tenían que salir a recoger ciertos objetos como aparecen allá para infringirse ciertos autos sacrificios o autocastigos para poder para poder habituarse a realizar ofrendas de sangre, que lo vieran como algo común, que no le tuvieran miedo, y esto era para endurecer su carácter, para formarlos y que fueran jóvenes con una disciplina férrea, de hierro, que puedan hacer lo que tenían que hacer sin tener distinciones, sin tener miedos. Ok, para esto era el tipo de castigos que recibían. También tenemos que pues se desvelaban cuidando, monitoreando a la demás población, este, obviamente de las montañas se alejaban como para ir fomentando esta espiritualidad estando en contacto con la naturaleza y pues arriba también se lastimaban para ofrecer su propia sangre a algún dios y pues tenían prácticas un poco drásticas como levantarse para bañarse en agua helada y morir de hambre, es decir, formar disciplina y carácter. Pues era una vida obviamente severa, no cualquiera aguantaba este tipo de privaciones ni de castigos. Entonces, pues era parte de la formación privilegiada que se tenía en ese entonces y pues era parte de ser recto moralmente, de tener buenas costumbres, de tener pues cierto estatus, adquirirlo a través de estos autolesiones y era pues lo que se vivía en el Calmeca como parte de esta formación privilegiada que se tenía. Entonces aquí era estricto esta reclusión, no podían mantener contacto con la familia, al igual que como se hace en los claustros que vienen siendo ya producto de la conquista, de la evangelización, es decir, en esas congregaciones religiosas, ahí también se les recluía de alguna manera y no podían hablar con la familia. Y pues también había castigos, así como el Tepochcali también, pues había ciertos esfuerzos en el Calmecac, pues igual se les azotaba, no sé, se les quemaba de alguna manera y si alguien se dedicaba, ya saben, al pisteo constante o a los
o sea, que sí lo podían hacer de vez en cuando, o andaban o tenían con demasiada frecuencia relaciones sexuales con mujeres, pues eran castigados e incluso pudiera ser sacrificados o asesinados por violentar el código moral o la forma en la que se debían conducir como estas personas en formación en el Calmeca, como el Noblin contra lo que debe ser. ¿Ok? También era el lugar más importante del estudio de la transmisión y esa preservación de los saberes, del cómo pasar de generación en generación, cómo debe ser el sacerdocio, cómo debe ser el gobierno y todas las artes, por ejemplo, que también se enseñaban ahí. Entonces era pues uno de los lugares más importantes para hacerlo, el Calmecac. Entonces, allá pues al aprender a escribir se deberían ocupar del amochli, que es del códice del libro, de registrar ciertas cuestiones y también hacer dibujos, que es el arte pictográfico. Y tenían libros, sí, de los cuales no hay pues mucha evidencia al respecto de estos tres libros que les enseñaban a interpretar en el Calmecac según Fray Bernardino de Sahagún. Y allá también nos habla de un calendario que es un códice ahora y que puedes tener algunas tablas y ciclos astronómicos, recordando que estas enseñanzas provenían de la naturaleza también, recordando que por ejemplo los mayas también observaban la naturaleza, establecieron calendario, bueno, también las tribus nahuas lo hicieron y esto se enseñaba a hacer en el Calmeca, es decir, quien podía adivinar, quien podía interpretar, predecir el futuro astronómico del clima, incluso, pues lo aprendían allá. Ok, había otro libro, que perdón si no lo pronuncio, pero qué tal si no lo digo pues como debe ser. Era parecido a un libro de historia en el que se registraban ciertas cuestiones, en cierta lo que sucedía en lo común, que era pues histórico, que eran las alianzas, las guerras, los conflictos que se daban entre las tribus, o bien lo que sucedía completamente todos los días, cotidianamente, en las ciudades. También nos habla al libro de los sueños que debe su naturaleza a esta secta, o no a esa secta, a ese sector de la población que era ejecutado o que lo hacían los sacerdotes, pero no se tiene registro alguno de ello, no hay evidencia de que existió como tal, sino pues esto vino en las narraciones. Acuérdense que decía que le contaron en su momento a don Fray Bernardino de Sahagún por los naturales, es decir, algunos aztecas se lo contaron en su momento y eso es lo que él registra, pero no hay evidencia de que realmente haya sucedido de esta manera. Nos dice acá que en la obra de este señor, de don Fray Bernardino de Sahagún, decía que de los jóvenes del Tepozcali eran, pues hablaban, pues como hablamos nosotros, al menos como yo hablo, que es muy coloquialmente y que es algo descuidado, vamos a decirle, o de manera vulgar, por decir de alguna manera. En cambio los del Calmeca hablaban con mucha propiedad porque como iban a ser gobernantes y sacerdotes, pues se les enseñaba el Cuali Tlatoli, que es la manera formal, la manera propia de hablar de acuerdo con su nivel social, con su estatus. Y pues también los del Calmecac deberían, o se esperaba que se comportaran con mucha más rectitud y que fueran que su actitud ejemplar comparada con los del Tepozcali, porque pues eran los nobles, eran quienes debían dar el ejemplo, deberían tener una vida más recta, con mayor restricción, con mayor control, con mayor prudencia, mayor educación, mayores valores, pero también los castigos eran más estrictos porque no estaban cumpliendo con lo que debería ser. ¿Ok? Entonces vea que estaba también fuerte el castigo para los compañeros nobles.
Entonces, bueno, aquí un ejemplo de lo que se enseñaba también en el Calmeca, que era por parte de esas artes, el poder hacer cosas con plumas, como los trajes pues relacionados con esto, con los penachos, por ejemplo, se transmitía de jóvenes a gente más joven, perdón, de viejos a gente más joven, perdón, es al revés, de viejos a gente joven para que puedan, a su vez, transmitirle a otra generación, ¿ok? Y esto bueno, esto se mantuvo hasta el siglo XVI ya durante la colonia, entonces se siguió haciendo de esta manera y es así como se fueron preservando muchas de los saberes en cuestiones del arte. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las mujeres y con esto ya voy terminando, me falta poquito. Así como en las tribus nahuas en general, ya saben ustedes, les explicaba que eran las tribus nahuas, todo lo que tenía que ver con el gobierno, el sacerdocio, el impartir justicia, la milicia, estaba reservado para los hombres, para los varones. Y también bueno, comparado con los mayas y con los mixtecos, perdón, por el error de dedo allá con un acento, estaba reservado, bueno, no estaba reservado, también las mujeres sí podían participar en cuestiones de religión y cargos públicos, habían sacerdotisas mayas, habían gobernantes mayas también, y no así en el centro del país, donde pues obviamente todo eso estaba reservado para el hombre. Dice acá que vean desde dónde viene esta percepción de que lo femenino en un hombre era mal visto también durante esta época. ¿Qué pasaba? Que un guerrero debería ser varonil, debería ser viril, debería de ser muy hombre, de demostrar esa hombría al momento de comportarse, al momento de combatir, porque una de las ofensas era que lo relacionaran con una mujer, porque el estereotipo o el pensamiento tenía que ser alguien que pueda pues comportarse para poder luchar en la guerra, para poder ejercer el sacerdocio. Entonces, si alguien quería insultar a otra persona, lo llamaba como si fuera una mujer y eso era una ofensa porque tenían que ser un modelo completamente opuesto a lo que era femenino. Imagínense ustedes en esa época si algún muchacho era afeminado, era pues obviamente violentado, insultado, porque no se permitía este tipo de era visto como algo, como una debilidad, ¿ok? Me voy a pasar por acá, me voy a ir ahora hacia arriba para no tapar esto. Las mujeres pasaban la infancia pues cerca de su mamá, quien les enseñaba también los saberes, lo que se hacía en la casa. Se les mostraba de tradición, de tradición entre unas y otras, se les enseñaba cómo pues aprender todo lo que le correspondía, que era, acuérdense, estar en casa, el cuidado y todo eso, aunque no hay mucha documentación en cuanto a la instrucción formal o lo que se les enseñaba propiamente en la escuela, cosa que sí sucede durante la colonia. ¿Ok? Perdón, no cambia la diapositiva. Y bueno, esto es más que nada lo que les quería comentar acerca de, pues, de lo que hemos visto, no lo que hemos visto, acerca de la educación en la época prehispánica. Ahí estoy retrocediendo para que ustedes vean y me quedo acá. Entonces, pues a grandes rasgos esto era lo que tenía durante la época prehispánica, que vieron ustedes que estaba bastante dividido socialmente. Ustedes pueden ver, sacar sus propias conclusiones. Les invito a que vean el documental que les recomiendo, que está también un poquito más abajo en la plataforma. Y bueno, gracias por su atención. Seguimos en contacto. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.